La tarde del 11 de octubre de 1973, Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19, compañeros de trabajo en unos astilleros, mientras estaban pescando en el río Pascagoula, en Mississippi, vivieron una experiencia que compartieron públicamente años después. Notaron un sonido extraño, vieron intensas luces azuladas y parpadeantes que los asombraron, presenciaron un artefacto abombado con forma de balón de fútbol americano que parecía levitar a unos pocos centímetros de la tierra. Desde dentro de la nave, una puerta se abrió y de esta surgieron 3 pequeños seres, aparentemente sin ojos y con manos en forma de pinzas. Ambos fueron inmovilizados y literalmente elevados hasta dentro de este objeto luminoso flotante. Describieron estos seres con una piel grisácea y arrugada. Tenían lo que parecía ser una sola pierna. Alrededor de 20 minutos después de haber sido ingresados a la nave de forma forzosa, fueron puestos en libertad y las criaturas se alejaron de la misma forma en que habían aparecido. Después de deliberar estos hombres por más de 45 minutos sentados en su auto, decidieron comunicar la situación a la Fuerza Aérea, misma institución que los redirigió con la policía local. Al recoger su historia, el sheriff Fred Diamond les creyó honestamente, ya que él decía que no era posible fingir el nivel de perturbación que era obvia en ambos hombres. Sin embargo, siendo la única prueba del suceso un pez gato que habían pescado en la zona y el obvio consumo de bebidas alcohólicas admitido por Hickson, pues se tuvo que descartar el caso, por lo menos temporalmente, aunque quedó registrada la llamada cinta secreta, un micrófono escondido que se colocó en una habitación donde dejaron a ambos hombres aislados y solos por un periodo de tiempo, intentando así tener las pruebas que confirmaran el gran fraude. Lo que se grabó ahí abrió más dudas sobre el caso. Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy hablaremos brevemente sobre algunos casos de encuentros cercanos con entidades extraterrestres, seres interdimensionales. ¡Acompáñanos! Conversaciones chiquitas. Conspiración. Extraterrestres. Crecimiento personal. Cositas paranormales. De todo en un ratito. Bueno, antes de entrar en el tema, chiquitos, pongamos un poco de contexto a todo esto. Existen organizaciones como MUFON, que es Mutual UFO Network, que es algo así como Red Mutua de Objetos Voladores No Identificados, y NUFORC, que es el National UFO Reporting Center, que es el Centro Nacional de Reportes de Objetos Voladores No Identificados. Ambas son organizaciones sin fines de lucro estadounidenses que investigan casos de reportes de avistamiento de ovnis, ahora llamados WAPs. Entre las dos han documentado miles de encuentros alrededor del mundo, los cuales están directamente relacionados con abducciones y fenómenos similares. Según una recopilación global, existen casi 4.000 reportes distribuidos en más de un siglo de observaciones y encuentros, aunque entre el 60 y 70% de estos proviene de los Estados Unidos. Estas cifras, chiquitos, no prueban qué es lo que realmente ocurre, pero sí muestran que el fenómeno está presente en muchas partes del mundo y en distintos periodos de la historia humana. Uno de los casos más conocidos y el primero que alcanzó difusión masiva en los medios es el de Betty y Barney Hill, una pareja de la zona de New Hampshire que iba conduciendo por la madrugada de regreso a casa. Esto fue por allá de 1961. El caso es que esta pareja por la carretera de pronto vieron una extraña luz en el cielo. Sin embargo, debido a que Barney era veterano, pues no le prestó mucha atención, creyendo que por sus características, pues no podía tratarse de un avión o un helicóptero, pero asumió que podría ser un satélite salido de rumbo, como era muy normal por aquellas épocas. Lo que sí llamó su atención es que después de cierto tiempo, esta luz continuaba acercándose directamente hacia ellos. Entonces, pues por sí o por no, optaron por detenerse e investigar un poquito más, usando unos binoculares. Al momento de mirar e investigar de esta forma, describe que vio alrededor de 10 figuras dentro de este aparato y apresurándose, pues lo que hizo fue regresar al coche. Le dijo a su esposa que se tenían que ir de ahí, pero ya de una forma repentina este objeto luminoso se posicionó sobre ellos y de ahí tuvieron lo que se le conoce como el fenómeno del tiempo perdido, ya que cuando vuelven en sí habían pasado 2 horas y estaban a 50 kilómetros de distancia del lugar donde tuvieron este encuentro, sin saber ni qué ni cómo pasó esto. El caso es que tras someterse a una hipnosis regresiva
sorpresiva, Betty logró describir cómo fue llevada dentro de una nave donde le realizaron pruebas desconocidas pero aparentemente de estilo médico en todo su cuerpo. Y Barney declaró algo muy similar e incluso él agrega que él sintió como él fue drenado por estos seres, los cuales ambos describieron como criaturas con cuerpo pequeño, piel grisácea y ojos grandes y muy oscuros. El caso, chiquitos, es que luego después de que pasa esto, ellos llevan su caso a la Fuerza Aérea, que en este tiempo tomaba todos estos relatos y los concentraba en un proyecto que se llamaba Libro Azul, en el que las fuerzas aéreas registraban estos encuentros, pero es importante puntualizar aquí que omitieron muchos datos porque en ese momento pues no los tenían, no había pasado lo de la regresión. Entonces en ese momento pues solamente reportaron la pérdida del tiempo, los 50 kilómetros de diferencia y la luz en el cielo. Entonces pues como es lógico y como casi siempre ocurre en las primeras investigaciones, concluyeron que ambos habían confundido este objeto brillante con el planeta Júpiter y para lo demás pues realmente no les dieron una explicación. Ellos siguieron investigando y a lo largo del tiempo este caso inspiró libros, películas y décadas de investigación. Actualmente, chiquitos, es considerado como un modelo dentro de la ufología moderna. Fue donde se empieza la clasificación de los grises de Zeta Reticuli. Y bueno, si quieren investigar más, es Betty y Barney Hill. Ocurrió en el año de 1961. Otra historia que les quiero platicar, esta nos llegó hace poquito y le sucedió a un chiquito aquí de Monterrey. Le vamos a poner Raúl. Cuenta que una noche a principios del encierro que vivimos, que ya todos sabemos, él estaba, dice, solo en su cuarto, así en completa oscuridad, viendo el techo porque estaba pensando muy profundamente todo lo que estaba pasando alrededor del mundo. Tenía miedo, pero a la vez tenía un poco de esperanza en el corazón. Total, en medio de su contemplación, comenta que desde su ventana, que cabe aclarar que su habitación está en un segundo piso, dice que él comienza a ver una luz, pero al principio muy tenue, como cuando pasa un coche así por la calle. Poco a poco, esta misma luz comenzó a hacerse más fuerte hasta que iluminó por completo su habitación. De repente, él no se sabe explicar, no sabe cómo, se vio a sí mismo en una habitación totalmente metálica, con una mesa metálica al centro, pero describe que era un espacio que no tenía esquinas, parecía como si todo estuviera hecho de una sola pieza. Y al fondo de este espacio, enfrente de él, sentado, se encontraba un ser que él nos describe como una criatura pálida pero grisácea, un cráneo extremadamente grande, con una cabeza como almendrada, con algo que parecían crestas que estaban localizadas donde deberían ir las cejas de un ser humano, pero estas mismas crestas bajaban haciendo un arco y se unían en el centro formando una cresta más grande y pronunciada justo en el centro del rostro de la criatura. Y él comenta que pudiera ser algo que se semejaba a una nariz, ojos pequeños y alargados y una línea que dedujo que sería la boca. Comenta que vio que vestía como con una capa de cuello alto. Dice que le recordaba esa capa que usaba Drácula en las caricaturas, que estaba sentado y logró verlo como le vio como sus manos y unos dedos alargados, pero no se fijó cuántos dedos tenía, no se los contó, porque lo curioso de este caso, chiquitos, es que nos dice que desde que él se vio a sí mismo en este lugar metálico, su estómago fue un baile, náuseas, asco, dice que sentía una necesidad de respirar aire fresco porque había un olor como rancio en el ambiente. Entonces, en medio de todo este malestar físico, pues él capta lo más que puede y lo más que recuerda. Dice que escuchó, pero no audiblemente, sino como si alguien le hablara en su mente, como este ser con una voz como profunda pero a la vez robótica le dijo que él podía contestarle todas sus preguntas porque él lo sabía todo, que lo único que le pedía es que lo cruzara del otro lado del horizonte. Lógicamente, pues Raúl dice, yo no entendí a qué se refería. Entonces, en su mente dice que se desplegó una imagen como del universo, pero también algo así como una frontera. Nos describe que era algo como de energía, que parecía como si fuera una división. Y al otro lado de esa pared de energía transparente o semitransparente se veía como un gran resplandor, como una gran así luz blanca, pero dice él que es como si fuera una luz que no te encandilaba, sino que la podías ver directamente. Entonces, al momento de que él recibe esta imagen en su mente, el ser nuevamente le habla dentro de su cabeza y le dice, yo no puedo cruzar, pero tú sí, llévame allá y te responderé 3 preguntas. Entonces Raúl, entre las náuseas, el olor, no podía razonar bien. Dice que lo único que se le ocurrió, pues
él contesta en su mente, yo no sé de qué hablas, no tengo dudas, yo no necesito tus respuestas, déjame en paz. Al momento de que él dice esto, este ser insiste nuevamente haciéndole ver esta imagen en su mente, diciéndole que lo cruzara el horizonte y que él le podía enseñar todas las cosas y hacerlo sabio. Pero Raúl, en un pequeño momento de lucidez, se acordó de lo que su abuelita siempre le decía. Nos platica que su abuelita le decía, si algún día, mi hijo, se te aparece el diablo, tú repréndelo en el nombre de Jesús. Y en medio de todo este malestar, dijo en voz alta, pídele a Jesús el Cristo que te cruce él, y a mí déjame en paz en el nombre de Jesús. Al terminar esta frase, Raúl se encontró a sí mismo de nuevo en su habitación y sin ningún tipo de malestar. A la fecha no sabe qué pasó, ya que jamás este ser se le volvió a presentar. Agradecido está el hombre, y quién no, ¿verdad? Chiquitos, aquí queremos hacer una pequeña anotación porque nos pareció algo muy particular. La forma en que Raúl nos describió este ser se parece mucho a uno que en la historia le conocen como Aiwass, o por lo menos así lo llamó Aleister Crowley. Se lo describen como una entidad que le dicta el famoso libro de la ley por allá del año de 1904 con esta sabiduría extraña. Es la que con la que Crowley tiene contacto y funda toda su filosofía y demás. No lo sabemos, pero se nos hizo curioso que lo que le ofreció a Raúl fue contestarle sus preguntas. O sea, le dijo, yo te puedo hacer sabio. Pues entre sí que no, les dejamos una foto del susodicho Aiwass con el que tal vez Raúl tuvo un encuentro cercano. Y bueno, chiquitos, para ir cerrando este grupito de historias, la siguiente es algo que nos ha hecho pensar mucho en la naturaleza de estos encuentros, como no todos ellos dejan un recuerdo traumático o perturbador. Esta historia nos la manda un chiquito. Él nos dice que hace aproximadamente unos 20 años tuvo una situación de salud muy grave. El caso es que esto lo llevó una tarde casi noche directo al hospital, pero nos platica que por razones de espacio y porque era fin de semana, lo tuvieron que dejar en el área de emergencias de la clínica, en espera a pasarlo a piso, que si se desocupa alguna cama y así. Los que han estado en México saben cómo funciona esto del seguro social. Entonces resulta que su diagnóstico no era nada bueno, chiquitos. Su presión arterial estaba muy alta, la fiebre era incontrolable, sus niveles de glucosa por el cielo y lo más peligroso, de acuerdo a las enfermeras, sus plaquetas habían bajado tanto y tan rápido que los médicos no estaban tan positivos con respecto a si duraría vivo para la mañana siguiente. Esto no se lo dicen directamente a él, se lo dicen a su familia, que lo esperaba afuera. Pasa la primera noche en urgencias en una agonía lleno de agujas, fue testigo de cosas que realmente nos hacen ver que nuestro sistema de salud está muy, muy lejos de ser lo que debería, pero pues ese no es tema para hoy, luego lo platicamos. La onda aquí, chiquitos, es que él estaba mal física y ahora, a causa de todo lo que estaba viendo, pues también anímicamente la estaba pasando mucho peor. Y pues sí amaneció, no mejoró, pero sí pasó esa noche en contra pues de todos los diagnósticos. Nos dice que ese día fue de terror. Le sacaron líquido vital un montón de veces, de inyecciones, jeringas, sueros, medicamento, tomas de presión a cada rato, total, un infierno completo. Y es que pues le tenían que estar monitoreando las plaquetas porque no estaban subiendo y eso era lo más peligroso. El chiste es que llegó la segunda noche. Él nos platica que se sentía ya muy cansado, él ya se quería ir porque literalmente vio como la sala de emergencia se llenó y se vació 4 veces con gente que se desvivía ahí enfrente de él y dice, y yo seguía aquí. Él realmente ya se quería ir, lógicamente no podía, pero bueno, llega esta segunda noche y es en esa segunda noche donde viene lo interesante de esta historia. Resulta que dice que de pronto él dejó de escuchar como si repentinamente todos los sonidos se apagaron de una y en ese momento puede observar a 2 seres, eran seres como luminosos, no tan altos pero sí altos, con silueta como la de un ser humano, o sea, dice tenían cabeza, tenían brazos, tenían piernas, pero estaban hechos de luz o de energía. Nos dice que después de varios tiempo él se encuentra con una película que se le hizo muy parecido a estos seres representados en la película de Presagio, que la protagoniza Nicolas Cage. Pero regresando al tema, el caso es que él dice que no le hablaron, no hubo mensaje extraordinario, gestos reveladores, nada. Simplemente uno de ellos puso sus manos sobre su cabeza
otro las colocó sobre su pecho y nos describe, chiquitos, que la sensación fue como de un calor rico, como calmante. Dice que él comienza a sentir mucha paz, que las luces a su alrededor fueron como apagándose, quedó como una sola luz así en el centro frente a él y esta luz se fue haciendo chiquita, chiquita, chiquita hasta que se volvió un puntito y él dice, yo creo que me quedé dormido. Afuera del hospital estaba esperándolo su esposa. Ella le comenta que esa misma noche fue un grupo de una iglesia cristiana. Usualmente tienden a llevar comida a los hospitales, hacen oración por los pacientes de quien así lo desee. Entonces, ella nos comentó también que el pastor de la iglesia se le acerca y después de una breve plática hacen una oración por su esposo. Ella recuerda que el pastor pidió en el nombre de Jesucristo sanar a su esposo y que permitiera que salieran ambos de esta situación. Por la mañana, ya el tercer día, en una camilla de urgencias, nos dice este chiquito que cuando él despierta, todo su cuerpo estaba cubierto de una sustancia como aceitosa, pero dice que no era una sensación fea, era algo simplemente raro, como un aceite denso, transparente, que cubría cada parte de su cuerpo. Ese día lo dieron de alta preventiva, es decir, debido a que en la última prueba de laboratorio que le hicieron esa madrugada, sus plaquetas habían subido lo suficiente y no era necesario mantenerlo hospitalizado, aunque debía seguir ciertos cuidados específicos y regresar en caso de algún síntoma de alarma. Chiquitos, no le fue necesario regresar. Esa noche, de una forma sobrenatural, sus plaquetas comenzaron un aumento gradual cada día hasta que le dieron el alta definitiva. Pues es impresionante, chiquitos. Son cosas que no podríamos explicar de una forma lógica y razonable. Lo bueno es que aquí pues no somos ni lógicos ni razonables. Aquí no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Lo interesante de escuchar estas vivencias es que ya a la altura de la historia en la que vamos, sería algo extremadamente temerario decir que los extraterrestres no existen o así. Platicaba con un chiquito que me dice, yo pienso que sí existen, pero si se le presentan a alguien tendría que ser porque algo vienen a decir o algo tienen que hacer. Me dice, no creo que vengan así de paseo nada más. Y pues sí, tiene lógica ese razonamiento. No sabemos mucho, a pesar de que la información abunda, pero como ustedes saben, en este canal nosotros les platicamos un poquito de lo que hemos aprendido, con el único fin de que ustedes sí les interesa, pues no nos crean nada. Investiguen, saquen sus propias conclusiones y formen su propio criterio con respecto a cualquier tema. Y pues si tienen alguna historia por ahí que quieran compartir con nosotros, envíanosla a través de cualquiera de nuestras redes sociales o también a conversacioneschiquitas@gmail.com. Recuerda seguirnos, nos encuentras en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces a alguien que crees que le pueda interesar el tema, compártelo. Déjanos tus comentarios, regálanos un like y de nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.